Buenos días, qué gusto saludarle. Bienvenido a este espacio que lleva usted en cada mañana, una actualización sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Hoy es 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Los cubanos celebramos este día para expresar el más puro de los sentimientos hacia nuestros seres queridos. Hoy, de manera especial, reconocemos la consagración de quienes con infinito desprendimiento cuidan de nuestra salud, aconsejan, curan, sacrifican horas y horas junto a familia y nos salvan de la muerte. A los profesionales de batas blancas, a los matrimonios que se mantienen en zonas rojas, a los hijos, a los padres, a los abuelos que apoyan a sus médicos en la distancia, a los colaboradores de la salud que tienen solidaridad por el mundo, con cuotas muy altas de amor y humanismo, a todos los que luchan contra la pandemia, muchas felicidades en esta jornada. Por empinados que sean los retos, el amor necesariamente tiene que vencer. Así comenzamos esta actualización sobre la situación epidemiológica en el país. Nos acompaña en esta mañana la intérprete de lengua de señas, Maday Pérez, bienvenida, y le doy la bienvenida con muchísimo placer hoy al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Muy buenos días, doctor, bienvenido, felicidades a usted, a todo el equipo de trabajo que usted representa y a todos los profesionales de batas blancas que no descansan en esta pandemia. Muchas gracias y buenos días, muchas felicidades a todos ustedes, a todo el equipo que nos hace posible. Ahorita va a ser un año ya esta información a la población, a los intérpretes de lengua de señas, a la que está hoy específicamente, y a todas las personas que escuchan y que celebran hoy el Día del Amor, incluyendo, como tú decías, muchos que no han dormido trabajando, no solo en las zonas rojas, también en otras actividades, que creo que es muy importante que pasen un día lo más feliz posible, siempre con el cuidado posible. Realmente hubiéramos querido tener para el Día del Amor y la Amistad pues una información un poco más favorable, pero lamentablemente, aunque disminuye discretamente el número de casos confirmados, tenemos que comenzar informando el fallecimiento de 5 personas con la COVID-19. Damos las condolencias a sus familiares, a sus amistades, y de verdad que lo sentimos mucho, ¿no? Una es una paciente de 95 años de edad, de aquí del municipio de Habana del Este, en la provincia de La Habana, con el antecedente de ser un contacto de un caso que ya había sido confirmado, con un grupo de enfermedades, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, quizás algunas asociadas con la edad de la paciente, que comenzó con síntomas el día 8 de febrero. Entre los síntomas estaba falta de aire, pérdida del apetito, decaimiento, y se decidió inmediatamente que acudió al médico, su médico, en el área de salud, pues se decidió su ingreso teniendo en cuenta la sintomatología, teniendo en cuenta la edad, y realmente la estadía hospitalaria fue muy breve, fue de 3 días, todos en terapia intensiva, teniendo en cuenta todos estos factores. Su evolución fue muy rápida. Ya el día 12 de febrero presentaba un agobio respiratorio, una baja tensión arterial, una fibrilación auricular que fue necesario intubarla y ventilarla. Y lamentablemente en el día de ayer hace una parada cardíaca en asistolia, que no fue posible reanimarla con las maniobras que se hicieron. Nuestras condolencias nuevamente. La otra persona que lamentamos su fallecimiento es un paciente de 91 años de edad, también de aquí de La Habana, del municipio San Miguel del Padrón, también con el antecedente de ser contacto de un caso positivo, con hipertensión arterial y diabetes mellitus, que comenzó el día 5 de febrero con una dificultad respiratoria, tos productiva y expectoración. Se hizo todo el protocolo, test de antígeno que resultó positivo, se ingresa
y después de una estadía de 6 días ingresado, los 6 días en terapia intensiva también, teniendo en cuenta la sintomatología, la edad y el cuadro clínico, pues presentó ya los días 10, 11 de febrero un empeoramiento clínico, gasométrico y radiológico, y ya lamentablemente en un momento determinado hizo episodios de taquicardia ventricular y hace una parada cardiorrespiratoria en asistolia, que no fue posible su reanimación a pesar de las maniobras que se aplicaron. Nuevamente, y lo lamentamos mucho y le damos las condolencias a sus familiares. La otra persona que fallece, el otro paciente que fallece ayer, es un señor de 85 años de edad, también de aquí de la provincia de La Habana, del municipio Arroyo Naranjo, contacto de caso confirmado, con antecedentes de hipertensión arterial y cierto grado de demencia, que comenzó con los síntomas desde el día 28 de enero, tos, expectoración blanquecina y fiebre. Se hizo el protocolo, test de antígeno que resultó positivo, después se confirmó, y después de una estadía de 12 días, los 12 días en terapia intensiva, presentó un cuadro súbito de hipotensión que respondió inicialmente al tratamiento, aunque muy inestable, y lamentablemente hace una parada cardíaca en asistolia, de la cual tampoco fue posible reanimarlo y que no falleciera. Lo lamentamos mucho. La otra paciente que en el día de ayer fallece, es una paciente de 69 años del municipio Consolación del Sur, en la provincia de Pinar del Río, contacto de un caso confirmado, con antecedentes de una cardiopatía isquémica, una insuficiencia cardíaca, un hipotiroidismo y una insuficiencia renal crónica. Esta es una paciente que encontrándose ingresada por el tratamiento que hacía para su problema de insuficiencia renal crónica, presentó tos y falta de aire, por lo cual se realizaron las pruebas, resultó positiva, se identificó como tal, y después de 6 días de ingreso, ya identificada como una COVID, como una paciente con COVID, de ellos algunos en terapia intensiva, se fue necesario intubarla, ventilarla, pero lamentablemente en un momento determinado hizo una parada cardíaca en asistolia, de la cual tampoco fue posible su reanimación y fallece. Nuevamente nuestras condolencias. Y el otro paciente que fallece era un paciente de 71 años de edad, del municipio Camagüey en esta provincia, que tenía como antecedente vivir en una zona donde ya se habían diagnosticado algunos casos positivos a la COVID, con antecedentes de hipertensión arterial, que comenzó con síntomas desde el día 25 de enero, también por una tos productiva. Fíjense cómo los síntomas varían, una tos productiva y fiebre que persistía a pesar de la medicación. Se ingresó inicialmente con la impresión diagnóstica de una neumonía, pero al continuar con la sintomatología, se hizo un PCR. El PCR inicial fue negativo, pero se vuelve a repetir y ya resultó positivo. Tuvo una evolución desfavorable con disfunción múltiple de órganos, un distrés respiratorio severo. También era un paciente con una insuficiencia renal que lo hace más vulnerable a las evoluciones estas hacia la gravedad, hacia el estado de crítico. Y lamentablemente en horas de la noche hace una parada cardíaca en asistolia, y de la cual tampoco fue posible
reanimarlo a pesar de las maniobras que se aplicaron. Reitero, todavía con una cifra elevada de fallecidos. Después vamos a ver, podemos decir que la letalidad es inferior a lo que está pasando en otros lugares y que es un poco que las características de esta enfermedad, que tiene una letalidad o una evolución muy peligrosa, sobre todo en personas, y no me canso de reiterarlo, en personas de una determinada edad y sobre todo personas que tienen un grupo de enfermedades ya previas que los hacen más vulnerables. Y en estos días, bueno, en la mesa redonda se comentó sobre esto, se dieron algunos elementos, pero creo que cuando hacemos el análisis aquí, cada vez que tenemos que hacerlo por un fallecido, pues se mencionan y es lo que nos pasa, que tienen un grupo de comorbilidad, entre las cuales que también eso me hacían la observación, entre las cuales está la obesidad. La obesidad es un elemento desfavorable en la evolución de los pacientes. Bueno, nuestras condolencias familiares, amistades, y lamentamos mucho el fallecimiento de estas personas. Con este comportamiento, Cuba amanece con 18.329 pacientes ingresados, una cifra elevada, 3.361 sospechosos, en vigilancia 10.168 y activos 4.800 personas con la COVID-19. Es una cifra que es superior a la del día de ayer. Se procesaron ayer 18.362 muestras para el diagnóstico de la COVID-19 en los 21 laboratorios que tenemos en todo el territorio distribuidos para su diagnóstico, y como resultado del análisis de estas 18.362 muestras, pues se diagnosticaron 806 personas con la COVID-19. Cifra que es alta todavía, pudiéramos decir que son 82 menos que ayer, pero una cifra muy alta para los propósitos de Cuba y para el programa como está diseñado. Eso da un 4,39% de positividad. Ya en Cuba, en sus laboratorios se han procesado 2.143.136 muestras, de ellas 38.289 han resultado positivas y se han diagnosticado 38.289 personas con la COVID-19. Eso da un 1,79% de todas las muestras procesadas de positividad. De todas las provincias se estudian, se procesan muestras buscando casos positivos. La Habana con el mayor número, sin embargo Mayabeque, una cifra elevada, 1.611 muestras procesadas en el día de ayer, dada la complejidad epidemiológica. Camagüey, Santiago de Cuba, Matanzas, Guantánamo, y así de todos los territorios se procesan muestras en el día de ayer. De los 806 pacientes que se diagnosticaron ayer, el mayor número, como también ha ocurrido durante los últimos 15 días, pues 784 son autóctonos y 22 fueron importados. Esto, como también lo hemos explicado, obedece un poco a los protocolos que se vienen aplicando en nuestro país en lo referente a control sanitario internacional. Cuando vemos el gráfico con el número de autóctonos, números importados, una cifra que ha predominado el autóctono, como yo había dicho, y hoy una discreta disminución en comparación con el día de ayer, pero ustedes ven que se mantiene una cifra muy elevada.
Nuevamente el 95,78%, un porciento muy elevado, con antecedentes de contacto de casos confirmados. Y reiteramos la necesidad que tenemos de que primero se identifique el mayor número y las mismas personas que se diagnostican la enfermedad puedan aportar el mayor número de personas que han tenido contacto con ellos. Y segundo, que se cumpla el aislamiento como se hace prácticamente en todo el país, en centros de aislamiento. La Habana se trabaja para lograr que estén en centros de aislamiento, aunque no están en su totalidad, y hoy permanecen en los domicilios de muchas personas aquí en La Habana. Yo nada más que les pido que tengan en cuenta que casi el 96% de todos los pacientes que se diagnostican en Cuba proceden de este grupo de personas. Dese cuenta del riesgo. El acumulado es de un 87,9%. 22 de las personas diagnosticadas ayer tienen fuentes de infección en el extranjero. Esos son los importados. Ya se acumulan 4.418, que es el 11,5%. 12 de los pacientes diagnosticados ayer, hasta el amanecer de hoy no se tenía la fuente de infección y se trabaja para lograr identificarlo. En el día, como ya yo dije, 22 vinculados con viajeros internacionales y en el acumulado el 32,6% del total de casos desde el 1 de noviembre pues están vinculados con una fuente del exterior. Por provincias, los 806 pacientes diagnosticados. La Habana con una cifra inferior pero elevada, la más elevada de Cuba, 387. La Habana, Santiago de Cuba y Guantánamo son las tres provincias que han venido marcando el número mayor, pudiéramos decir, en los últimos 15 días y quizás un poco más en algunos. La Habana 387, Santiago de Cuba 116, Guantánamo 92, Mayabé, que es una provincia que ha ido incrementando el número de casos confirmados, por lo tanto ellos se aplican con su Consejo de Defensa un grupo de medidas que deben de reforzarse todavía más. Pinar del Río 41, Camagüey 21, Ciego de Ávila 17, Matanzas y Artemisa 13 cada uno, Cienfuegos 11, Villa Clara 10, Granma 9, Santi Espíritu y Holguín 5 cada uno, y Las Tunas y el municipio especial Isla de la Juventud con 3 pacientes cada uno. Del sexo femenino ayer el 49,9%, en el acumulado el 48,8% y en el acumulado de toda la pandemia el masculino discretamente superior, 51,2%. El 45,6% de todos los diagnosticados ayer totalmente asintomáticos. Se mantiene la característica de esta enfermedad. En el acumulado ese porciento es superior, ya que tuvimos periodos, meses, en los cuales el porciento de asintomáticos llegó a estar en 70 y algo por ciento de los diagnosticados. En el acumulado es el 54,9% de todos los casos diagnosticados. Los 806 casos diagnosticados ayer, nuevamente cifra elevada de menores de 20, 106, cifra elevada de ellos en edades pediátricas, 99, y ya se acumulan 4.188. Activos hoy, una cifra muy elevada y superior a todo lo que habíamos tenido anteriormente, 700 pacientes en edades pediátricas. Estos son confirmados de COVID, ingresados en nuestros hospitales. Se ha recuperado el 85,3% y no tenemos en estos momentos ningún paciente de este grupo de edad en estado crítico ni grave.
De 20 a 39 años de edad, 259 personas se diagnostican ayer. De 40 a 59, 292. Y de más de 60, lo digo con énfasis, 149 personas se diagnosticaron ayer. Grupo de población que tenemos que proteger, grupo de población que, como yo siempre digo, si alguien tiene que permanecer en la casa es esa, sobre todo de las edades que estamos viendo que generalmente tienen una evolución desfavorable. Y si además, como muchos de los que tenemos más de 60, tenemos comorbilidades, pues todavía más protección. De los casos diagnosticados ayer, 22 importados, el mayor número de La Habana, 7 personas diagnosticaron, 7 pacientes importados, de Playa 3, del Cerro 2, al igual que de 10 de octubre. Los 3 pacientes importados de Mayabeque, del municipio de Güines, los 5 de Matanzas, 4 de Cárdenas y 1 de Jovellano. El paciente importado de Cienfuegos, de Aguada de Pasajero, el de Santi Espíritu, del municipio Cabecera, el de Camagüey, del municipio Nuevitas, los 2 de Holguín, del municipio de Holguín, y los 2 de la provincia de Santiago de Cuba, también del municipio Cabecera, municipio de Santiago de Cuba. Por países de procedencia, Estados Unidos de Norteamérica con 9, Panamá con 5, Brasil con 3, Jamaica con 2 y Colombia, Ecuador y Rusia, 1 de cada uno. Y ayer se diagnosticaron 9 pacientes extranjeros con COVID-19 en nuestro país. 5 hindúes, que son casos autóctonos, son importados, una brasileña que procedía de Brasil, un ecuatoriano que también arribó de Panamá, un colombiano procedente también de Colombia y un palestino, que este sí es un caso autóctono en nuestro país. Cifra elevada de casos autóctonos, como ya dije, 784. Pinar del Río con 41 casos autóctonos. Anoche en la videoconferencia se hacía la observación de que se venía incrementando el número de casos, con una dispersión, 7 de sus 11 municipios, Pinar del Río Cabecera 19, Consolación del Sur 8, Las Minas de Matahambre con un evento institucional que tenemos ahí, que además ha dado casos hacia la comunidad. Se dan cuenta que ha venido durante varios días consecutivos aportando un número importante de casos a la provincia, 6 casos en el día de ayer, Los Palacios 3, Viñales y San Luis con 2 cada uno, y La Palma con un paciente autóctono diagnosticado ayer. En Artemisa, 13 casos autóctonos, 5 en el municipio de Artemisa, 4 en Bahía Honda, y en San Cristóbal, Bauta, Guanajay y Huira de Melena, un caso autóctono de cada uno de estos territorios. La Habana, cifra elevada, con una afectación que cubre los 15 municipios de este territorio. 10 de octubre, el número mayor, 50, Boyeros 42, Centro Habana 39, El Cerro 38, Arroyo Naranjo 37, La Lisa 32, Habana Vieja 26, Playa 25, Habana del Este 24, Guanabacoa 20, Plaza de la Revolución 16, Marianao 10, San Miguel del Padrón 9, Cotorro 9 y Regla 3. Como ven, cifras elevadas en muchos de sus municipios y además, como dije inicialmente, con una afectación en sus 15 municipios. Mayabeque, que también lo había comentado, con un incremento del número de casos. Ayer 57 autóctonos, además con una dispersión en 10 de sus 11 municipios. San José con 15, Madruga con 13, Batabanó
Melena del Sur y Quibicán con 5 cada uno, Nueva Paz y Santa Cruz con 4 cada uno, Bejucal con 3, Guines con 2 y un paciente autóctono en el municipio de Jaruco. Matanzas, 8 casos confirmados ayer autóctonos, 4 del municipio cabecera, es el que tiene mayor afectación, 2 de Pedro Betancur y de Calimete y Ciénaga de Zapata, 1 de cada uno. Cienfuegos diagnostica 10 casos autóctonos, 8 del municipio cabecera y de Cumanayagua y Abreu, 1 de cada uno. En Villa Clara los 10 casos autóctonos son del municipio Santa Clara, en Santi Espíritu los 4 autóctonos también son del municipio cabecera, Santi Espíritu, en Ciego Dávila 17 casos autóctonos, Morón, que hemos ido viendo cómo se mantiene una cifra elevada de casos autóctonos, con 10 casos, Ciego de Ávila con 5 y Venezuela con 2. Camagüey diagnostica 20 pacientes autóctonos, también con una dispersión que afecta 7 municipios de esta provincia. El municipio Camagüey con 10, Esmeralda con 3, Vertientes y Céspedes con 2 cada uno, Nuevita, Florida y Guaymaro con un caso autóctono cada uno. Los 3 pacientes de Las Tunas que se diagnostican ayer del municipio de Las Tunas, los 3 de Holguín, 2 del municipio de Holguín y 1 de Mayarí. En Granma se diagnostican 9 casos autóctonos, 6 del municipio Bayamo, 2 del municipio Manzanillo y 1 de Yara. Santiago de Cuba todavía con una cifra elevada de casos autóctonos, 114. Aquí se trabaja en toda Cuba, pero en los lugares donde hay mayor afectación, como en el caso ahora del territorio oriental, que la afectación mayor está en Santiago y Guantánamo, pues sus consejos de defensa realizan un grupo de medidas importantes. Santiago decía 114 casos autóctonos, municipio Santiago con el mayor número y es el de mayor afectación, 77, Palma Soriano 21, San Luis 9, Songolamaya 3, al igual que Contramaestre, y en tercer frente se diagnostica un caso autóctono. Guantánamo también todavía con una cifra elevada, 92 pacientes autóctonos diagnosticados ayer, 73 del municipio Guantánamo, 11 del municipio Caimanera, 4 de San Antonio del Sur, de Baracoa 2 y de Maicí y Manuel Tames, 1 de cada uno. Y el municipio especial Isla de la Juventud, pues diagnostica ayer 3 casos autóctonos también. Como ven, dispersión en todas las provincias, indiscutiblemente unas con una mayor afectación que otras, y cifra todavía muy elevada en el territorio nacional. Cuba, con una tasa de incidencia de casos confirmados por COVID-19, una tasa de 109,81. La Habana, con la más elevada de toda Cuba, 286,35. Guantánamo le sigue con 266,2. Santiago de Cuba, que incrementa con respecto al día de ayer, con 177,17. Y la Isla de la Juventud con 140,16, que también incrementa. Después viene Mayabeque, Pinar, Ciego, y las 3 que tienen las más bajas tasas, Santi Espíritu con 13,61, Granma con 15,41, ojo, Granma se ha incrementado en comparación con el día de ayer, y Las Tunas, que también incrementa con 10,32. Sigue La Habana aportando 8 de los 12 municipios que dan el 51,8% de toda la incidencia de COVID-19 en Cuba durante los últimos 15 días. La Habana con 8 municipios, como yo dije, Centro Habana en primer lugar, Habana Vieja en segundo lugar, y después Regla, Plaza,
Cerro, Cotorro, 10 de octubre, Marianao, el municipio Guantánamo en el tercer lugar con la tasa de incidencia elevada que presenta, el municipio Minas de Matahambre, que también hice un comentario en relación con la transmisión que se ha producido en un centro institucional de este municipio, que se trabaja, pero que indiscutiblemente tuvo una repercusión en el propio centro por la transmisión y en la comunidad. El municipio Madruga de Mayabeque y el municipio Santiago de Cuba de la provincia de Santiago de Cuba. Ahí se concentra, reitero, el 51,8% de todos los casos confirmados en Cuba en los últimos 15 días. Territorio, riesgo hay en toda Cuba, y no me canso de decirlo, pero indiscutiblemente en estos lugares los riesgos son muy superiores y, como es natural, las medidas que se adoptan, medidas de restricción, de control, pues son mucho mayores. Finalmente vamos directo al gráfico con las curvas de estas 6 provincias que tienen las mayores tasas. Pinar del Río alta todavía, ahí no, más o menos con una meseta, pero una meseta alta. Santiago de Cuba, que le sigue a la derecha, también elevado. La Habana con un incremento que no logra virar la curva para abajo. Mayabeque, un incremento que ya hicimos la observación. Si en Guantánamo, pudiéramos decir que casi una meseta, pero una meseta alta para este territorio, y el municipio especial Isla de la Juventud, que también tiene una tendencia medio que a estabilizarse, pero con una cifra, con unas tasas elevadas. Acuérdense que las tasas tienen en cuenta el número de casos contra la población. La isla con una población pequeña, pero también es que tiene una cifra elevada de casos para lo que habitualmente este territorio enfrentó. Finalmente, de los 38.289 pacientes que se han diagnosticado en Cuba, siempre recuerdo el 11 de marzo del año 2020, se mantienen ingresados activos una cifra que todavía es elevada, 4.800, es el 12,5%. Ya yo dije que es inferior a la que teníamos, pero es elevada todavía. De estos 4.800, 4.730, el 98,5% con una evolución clínica estable. Tuvimos que lamentar en el día de hoy 5 personas que fallecieron en nuestro país con la COVID-19, y con este número de fallecidos, pues ya la cifra total es de 266 fallecidos desde el inicio de la pandemia. Letalidad para Cuba de 0,7%, para Cuba y para lo que trabajamos es elevada, aunque podamos decir que contra la del mundo, que es de 2,20, superior a la del día de ayer, y la de las Américas, que es de 2,34%, superior a la del día de ayer, es baja, pero reitero, trabajamos para que sea todavía inferior. 2 personas se evacuaron al principio de la pandemia, 54 han retornado a sus países, ya confirmado el diagnóstico, y ayer, lamentablemente, el número de altas, 658, hace un balance negativo con el número de confirmados. Estamos hablando de 148 menos que los que se confirmaron. Eso incrementa el número de activos en nuestro país. Con estos 658 altas, el 86,6% de todas las personas que han tenido COVID-19 en Cuba se han recuperado. 33.167 personas. Ingresados en nuestra terapia intensiva, una cifra elevada de pacientes con COVID. 37 críticos y 33 graves, con los cuales se trabaja, se aplican todos los protocolos que se han ido explicando
en diferentes intervenciones, en mesas redondas, y se trabaja intensamente. Sí, yo tengo que aprovechar, ¿no?, y decir la importancia, primero, de acudir al médico al menor síntoma de la enfermedad. En algunos casos, lamentablemente, a veces la pesquisa no llega a tiempo, ni la persona identifica como problema. A veces cree que es algo transitorio. No, yo soy alérgico y me dan estas cosas, o no. Y eso es lo más importante. Y la protección de las personas de la tercera edad, de las personas con comorbilidad, es responsabilidad de todos nosotros y de todos los familiares. Cuba ya, en el último gráfico que resume la situación epidemiológica y el comportamiento, con un total de 10.697 personas diagnosticadas con COVID en el mes de febrero. Y estamos hablando en los primeros 13 días del mes de febrero. La cifra más alta, siempre la recuerdo, 15.536, por lo tanto, a pesar del esfuerzo, parece que este mes va a quedar por encima de enero, que fue la cifra más alta que tuvimos. Ya acumulamos 50 fallecidos en este mes, que es una cifra muy elevada, es una letalidad de 0,47, pero una cifra elevada de fallecidos en comparación con meses anteriores, solo superada por enero, que fueron 70, y superada por abril. Recuerden, inicio de la pandemia, no mucha experiencia en el manejo de los casos, no muchos avances desde el punto de vista científico de tratamientos y protocolos, y fueron 57 en el mes de abril. Pero reitero, en números absolutos, enero fue el de número mayor, 70, y febrero pues ya vamos por 50 fallecidos, y esperemos poder lograr tener menos en lo que queda de mes. Esta es la situación de Cuba, Gisela, todos los compañeros. Reitero, hubiéramos querido un día tan bonito como el del amor, el de la amistad, unos mejores resultados, pero todavía tenemos que trabajar muy duro. Y no niego que hoy se celebre, se disfrute, porque además la vida sigue. La vida, y además hay que tener optimismo de que lo que vamos a lograr, pero indiscutiblemente tenemos que hacerlo con el mayor cuidado. No me canso de repetirlo. Con el mayor cuidado, con las mejores observaciones, porque además yo no sé si la que tengo al lado es positiva o no es negativa de la COVID. Celebración con cautela, sobre todo Correcto. Cuando la nación eleva la estadística de confirmados, también el porciento de letalidad por COVID-19. Le propongo la pausa acostumbrada, doctor, antes de la situación internacional debido al impacto de la COVID-19. Cuba, al cierre de ayer, reporta 806 pacientes diagnosticados con la COVID-19 y lamentablemente 5 fallecidos como consecuencia de la enfermedad. Lo ha dicho en su conferencia habitual el doctor Francisco Durán. Quisiéramos que fueran otras las noticias, pero lamentablemente hoy es una información dolorosa. La Habana, Santiago de Cuba y Guantánamo en el centro de las estadísticas, también las provincias cubanas con mayor alta de transmisión, en este caso tasa de incidencia con una alta transmisión del virus SARS-CoV-2. Nosotros nos vamos a la pausa para conocer cuál es la situación internacional debido al impacto de la COVID-19. Cuidarnos con una nueva sonrisa es el mensaje en este 14 de febrero. Vamos de inmediato
a conocer cuál es la situación del mundo debido al impacto de la COVID-19, cuál es el comportamiento de los indicadores epidemiológicos en el mundo. Me acompaña en este segundo momento de conferencia la intérprete de lengua de señas, Eileen Coto. Bienvenida y felicidades en este 14 de febrero. Y en esta jornada especial tampoco la estadística es muy halagüeña ni muy alentadora. Sabemos que existen protocolos de tratamiento en el resto de las naciones también que de alguna manera se ponen en práctica para contener la expansión del virus, pero no ha sido posible. Así es, Gisela, y todavía no han fructificado todo lo que se quiera con las medidas de restricción que algunos países han tomado. A veces sabemos que las culturas ayudan, ¿no? Y uno ve los países asiáticos con una... Ahora mismo se daban anoche imágenes de la celebración del día, ¿cómo se llama? El año lunar, algo así. El año lunar. Es un festejo a partir del 12 de febrero. Y a pesar de que eso mueve muchas personas, sin embargo se veía todo el mundo con su nasobuco. Lamentablemente nosotros los latinos y además incluso los europeos, estas cosas a veces no se cumplen. Esta mañana entrevistaban a un científico mexicano por Telesur y hablaba de la inmunidad, de lo que hemos repetido aquí, del % que hay que lograr de cobertura de inmunidad para lograr la inmunidad de rebaño que realmente protege. Y bueno, pues ayer más de 300.000 casos diagnosticados en un solo día. Ya la cifra que aportan los 190 países y los 29 territorios que están informando casos de COVID asciende a 108.823.449 casos confirmados. Ayer una cifra muy alta de casos activos, 25.429.645. Y lamentablemente ayer fallecieron en el mundo 11.973 personas con la COVID-19, lo cual hace una cifra de 2.384.546 fallecidos desde que comenzó la pandemia en diciembre en China y en enero en el mundo de COVID-19. Esto, como ya yo dije, una letalidad de 2,20%, discretamente superior a la del día de ayer. Las Américas, epicentro de la pandemia, aportando el 45% de todos los casos reportados en el mundo. Ayer se diagnosticaron 170.857 personas con COVID en nuestro territorio y ya la cifra de confirmados de 48.972.740 casos confirmados en las Américas. Activos, una cifra elevada, 11.351.942. Y digo elevada porque son personas que tienen activa la enfermedad, que corren el riesgo de tener una evolución desfavorable, que si no cumplen las medidas y, como también recuerdo, no en todos los países se ingresa el 100% de los casos confirmados, pues las posibilidades de transmisión pues son mayores y eso hace que persista la enfermedad. Fallecieron 8.193 personas en el día de ayer. Fíjense la letalidad de la región de las Américas, que de los 11.000 que fallecen en el mundo, 8.193 es la cifra de fallecidos en la región de las Américas. Y eso hace que el acumulado ya sea de 1.149.934 personas que han perdido la vida como consecuencia de la COVID-19 en la región de las Américas. Letalidad superior incluso a la del mundo, que es de 2,34%. Esto es así y se mantienen a la cabeza del mundo en cuanto al número de afectados y también de fallecidos, pues los Estados Unidos de Norteamérica, le sigue la India, le sigue Brasil, Rusia, Reino Unido, Francia, España. Y ahí tienen ustedes la tabla donde se ve
que entre los países con mayor reporte de casos hasta el día de ayer se mantiene Estados Unidos en primer lugar, con más de 28 millones de casos, 28.111.627. Le sigue la India con casi 11 millones de personas afectadas, Brasil con casi 10 millones de personas afectadas, 9.765.000, España con 3.056.000 y fallecidos en ese orden, en primer lugar Estados Unidos, 1.469, 487.797 fallecidos. En segundo lugar la India, pero le sigue Brasil, o sea, Estados Unidos y Brasil son los dos países que mayor número de fallecidos tienen en el mundo. Y esto hace que realmente la cifra de las Américas sea impresionante. España con 64.747. Esta es la situación muy compleja todavía. Se sigue trabajando, siguen aplicándose vacunas, tema controvertido entre los países, entre las empresas productoras. Pero bueno, seguimos trabajando y esperemos que este año se pueda resolver esta situación. Y nosotros, con las medidas, con las medidas que se vienen aplicando y que tal vez sean un poquito más, sean un poquito mayores. Claro, acuérdense que las medidas se aplican en dependencia de la fase en que se encuentra el territorio. Por eso algunos dirán, no, pero es que mi provincia todavía no está así. Pero generalmente casi todas las provincias aplican un grupo mayor de medidas. Y las que tienen transmisión importante, pues todavía mayores y deben ser mayores. Internacionalmente están nuestros protocolos que ya están surtiendo efectos, o sea, se ve la disminución en cuanto al número de casos importados y nada, trabajando y lo vamos a resolver. Doctor, hoy es 14 de febrero, pero no tenemos un contacto directo con alguna provincia cubana, pero sí quisimos establecer contacto con Venezuela, con nuestro corresponsal en Venezuela, porque usted sabe que la labor de los colaboradores cubanos también, que sacrifican horas y horas en el empeño también de derrotar a esta pandemia, alejado de sus familiares y seres queridos, bueno, también es necesario resaltarlo un día como hoy. Y justamente me place mucho establecer contacto con la corresponsalía de Venezuela, y es que más de 20.000 colaboradores cubanos protagonizan allí las misiones sociales en Venezuela y contribuyen al enfrentamiento de la pandemia en esa nación suramericana tan querida para todos los cubanos. Para conocer detalles, establecemos contacto informativo con nuestro corresponsal en Caracas, Yanni López Brito. Yanni, qué gusto saludarte en este 14 de febrero, felicitarte a ti, a todo el equipo de prensa en La Nación Amiga y por supuesto cuéntanos cuál es el trabajo que despliegan en estos momentos nuestros colaboradores. Gracias, el saludo desde la Avenida de los Próceres en Caracas, la capital de Venezuela. Aprovecho la oportunidad para felicitar al pueblo de Cuba, al doctor Durán y al equipo de la conferencia de prensa en este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Al doctor Durán comentarle que miles de colaboradores cubanos aquí en Venezuela están al tanto de sus informaciones gracias a la señal de la televisión cubana, que también llega a la tierra de Bolívar y Chávez. Les comento que en el año 2020 los cooperantes de la Mayor de las Antillas, que integran las diferentes misiones sociales, protagonizaron más de 117 millones de pesquisas activas en las comunidades como parte del enfrentamiento y control de la COVID-19. En los 410 centros de diagnóstico integral, conocidos como CDI, y donde labora personal sanitario de Cuba, se han atendido más de 14.000 pacientes sospechosos y 6.000 pacientes positivos al nuevo coronavirus. También en muchos de estos centros se mantienen otras labores asistenciales que elevan la calidad de vida del pueblo venezolano.
A pesar de la pandemia, se mantienen otras iniciativas de salud, como el programa del Buen Vivir para el diabético, que posibilitó en el año 2020 la atención de más de 24.000 pacientes. En materia de enfrentamiento al nuevo coronavirus, destaca el Laboratorio de Biología Molecular de Guarenas en el estado Miranda, donde labora un equipo de 28 profesionales cubanos. Ese centro sanitario procesa a diario entre 700 y 1.100 muestras para PCR en tiempo real. Su colectivo es parte de la 13ª Brigada del contingente Ernesto Guevara y desde su inauguración en septiembre del pasado año no lamentan ningún contagio debido al estricto cumplimiento de las normas de bioseguridad. Venezuela también contó durante aproximadamente 3 meses con el apoyo de asesoramiento y asistencia médica del contingente internacional Henry Reef. La brigada atendió a más de 4.000 pacientes y efectuó más de 10.000 procederes de enfermería, gracias al empeño de 94 especialistas que conformaron varios equipos multidisciplinarios. Y con estas informaciones ponemos punto final a este contacto desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. En nombre del equipo de trabajo que me acompaña, reitero la felicitación al pueblo de Cuba en este 14 de febrero y que sea precisamente el amor el que nos motive a ser más disciplinados y responsables para frenar este nuevo rebrote de la COVID-19 en Cuba. Hasta un próximo encuentro. Gracias a ti, Yanni López Brito, desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela. Efectivamente, a celebrar el 14 de febrero, pero a cuidarse mucho en estos momentos contra la COVID-19. Profesor, y a propósito, una televidente muy asidua de este espacio nos escribe y me pregunta, Gisela, ¿cómo celebrar este 14 de febrero si nosotros los cubanos no podemos entender en la casa mucho el distanciamiento físico? Antes felicitar por este reportaje, un día como el de hoy, donde se expresa, se puede apreciar el trabajo de miles de profesionales, de técnicos cubanos que están en muchos países del mundo, en todos los continentes, y que aquí damos las cifras del comportamiento de la enfermedad en el mundo, pero es un personal que además de la separación de su familia, pues se enfrenta todos los días a un número de pacientes. Asume los riesgos. Asume los riesgos. Es verdad que se protegen y han ido aprendiendo de su protección, pero indiscutiblemente los riesgos son muy superiores. Y realmente creo que es un día hoy de amor, de amistad, un reconocimiento para todos estos trabajadores que además se han ido incorporando, como dijo muy bien, ¿cómo se llama? Yanni López Brito. Yanni López, se han ido incorporando las brigadas Henry Reef, que además van a los lugares de más transmisión, de más complejidad, pero indiscutiblemente tenemos miles de trabajadores nuestros que están en muchos lugares del mundo. Así que me alegro mucho, felicito al colectivo que reflejaste en tu mensaje. Mira, Gisela, decir a un cubano que no tome ron, que no tome cerveza, que no comparte en un día como el de hoy, pues es difícil, es un poco que utópico, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay formas de compartir, siempre estar al lado de personas que uno conoce, aunque nadie sabe quién lo tiene y quién no lo tiene, pero bueno, un cierto grado. Creo que siempre que no sea necesario estar sin el nasobuco, tenerlo puesto. Digo siempre que no sea necesario porque si voy a comer, si me voy a dar un trago, no voy a estar con el nasobuco. Pero bueno, siempre tratar de tenerlo. Una separación lógica, claro, de la pareja tuya no vas a estar separada, pero bueno, una separación lógica y realmente creo que sin grandes concentraciones de personas. Sé que me dirán, no, pero eso está prohibido públicamente. Sí, pero dentro de la casa no está prohibido. Y ahí es donde viene con la responsabilidad. Y dentro de esas actividades, hay niños, hay proteger abuelos. mucho a los grupos vulnerables. Niños, abuelitos, que compartan, pero que compartan distanciados y sin mezclarse mucho. No hay otra forma, no queda para más.
Y creo que sí, que lo vamos a celebrar con alegría, con entusiasmo, pero con mucha responsabilidad. Agradecerle su presencia hoy en nuestro estudio, felicitarlo nuevamente a usted y al Ejército de Batas Blancas que usted representa en estos momentos de enfrentamiento duro a la pandemia de rebrote de COVID-19. Lo esperamos mañana, doctor, para seguir conociendo otros detalles sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Ya lo dijo el experto, es 14 de febrero, pero es necesario cuidarse, respetar las normas higiénico-sanitarias dentro del hogar con amor, seguramente con muchísima efusión, pero siempre cuidando de no contagiar a los otros, evitar a toda costa la COVID-19. Nos vemos mañana en otra conferencia de prensa. Muy buenos días. ¿Qué estás haciendo? ¿Yo? ¿Nada? Nada. Ah, ya sé.